Hola, desde hace bastante tiempo que tengo ganas de hacer un video con respecto a la respiración. Hoy llegó el momento y me di cuenta que no voy a hacer uno, sino que voy a hacer una serie, porque la respiración es un tema interminable que nos sirve prácticamente para todo en la vida. Cuando llegamos a esta vida, lo primero que hacemos es inspirar y cuando nos vamos, lo último que hacemos es exhalar. Y entre ese primer inspirar y ese último exhalar pasa toda nuestra vida. En estos momentos en los que estamos viviendo, que nos obligan a usar máscaras y muchos de nosotros tenemos que pasarnos el día respirando nuestra propia anhídrido carbónico, que justamente es lo opuesto a lo que la naturaleza en realidad ha decidido, es necesario tomarse un momento al día sin máscara para respirar conscientemente. Te cuento, la respiración es una función que tiene una característica única. La podemos controlar y funciona automáticamente. Por lo tanto, todos los ejercicios de respiración que podamos hacer nos ayuda para aquellos momentos en los que estamos controlando lo que estamos haciendo. Por ejemplo, usamos la respiración, ejercicios de respiración para aumentar nuestra capacidad, en general la capacidad de respirar, siempre y cuando seamos conscientes de ello. Para aquellas personas que la necesitan aumentar porque hacen un deporte, porque hablan, porque cantan, porque tienen que aprender a mantener su cerebro oxigenado en determinados momentos de alta tensión. Pero cuando no estamos en la actividad, si no hemos liberado, si no, la respiración no se ha liberado, la respiración automática sigue teniendo sus inconvenientes. Por lo tanto, para que la respiración automática pueda liberarse, necesitamos entrar en contacto con nosotros mismos. Las culturas orientales dicen que a través de la respiración se puede fluir el prana o el chi, que es la energía de vida. Y efectivamente, cuando alguna célula deja de respirar, comienza a entrar en proceso de muerte. Por lo tanto, los ejercicios que hagamos, aunque no nos ayuden a liberar la respiración automática, por lo menos nos permitirán que el organismo se oxigene lo suficiente para que los órganos puedan tener el oxígeno que necesiten. Lo que sucede a veces es que si mantenemos nuestra respiración muy corta y el organismo no puede oxigenarse, órganos que están dependiendo de esa oxigenación solamente nos van a dar la información cuando ya tengan problemas graves. Por lo tanto, te aconsejo que te tomes un momento al día y que hagas tus ejercicios de respiración. ¿Cuál es el problema que tiene fundamentalmente la respiración y por qué nuestra respiración se achica, se acorta, se hace plana? Bueno, porque la respiración está en contacto con nuestras emociones y cada vez que experimentamos algo que no nos permite sentirnos tranquilos y en estado de expansión, que al contrario hace que queramos desaparecer o que estemos en tensión o que queramos atacar, nuestra respiración queda bloqueada. A veces, si podemos volver a entrar en esa situación, la respiración se libera, porque todo pasa, nada queda en forma permanente. Pero si no lo hacemos, que es lo que sucede la mayoría de las veces, y que no es un problema, sino que es una necesidad natural para poder seguir adelante, porque si por cada problema nos vamos a detener, vamos a quedarnos tal vez en el primer problema que hayamos tenido después de haber nacido. Así que es necesario poder volver y liberar, pero no es una cuestión de ponerse a pensar a ver cuál fue el problema, sino que simplemente con que entres a respirar te vas a dar cuenta dónde tu respiración está bloqueada y con el tiempo vas a comenzar a poder sentirte a ti mismo. La respiración es tu mejor amiga porque te permite centrarte, permite saber llegar a tu esencia, llegar a aquello a lo que nadie puede llegar. Y sí, a veces es necesario poder respirar fuerte y profundo y a veces alcanza con una respiración consciente, simplemente para poder visualizar cómo el oxígeno está recorriendo el cuerpo. Así que vamos a hacer muchos ejercicios. El otro día me quedé pensando que una de las virtudes de la respiración es que te lleva a poder centrarte y a poder saber dónde está la verdad y dónde está tu verdad y en qué emoción y en qué estado quieres mantenerte. Pensaba a veces que el cerebro funciona como cuando las bailarinas clásicas trabajan sobre la punta y aprenden a hacer ejercicios de punta, aún de media punta. Recuerdo en mi formación lo difícil que era al principio poder llegar a un equilibrio
Y para llegar a ese equilibrio, en realidad, en forma inconsciente, había que mantener una tranquilidad interna, porque si no, no se puede llegar. Si no, en momentos que uno pensaba otra cosa, se caía. Bueno, estamos pasando por un momento donde sería muy positivo que cada uno de nosotros pudiera centrarse en un estado de tranquilidad interna, porque todo pasa, también esto pasa. Pero mientras está pasando, lo importante es que nos podamos mantener en nuestro eje y no que salgamos de él, porque entonces la pasamos mal, aun cuando no las estemos pasando mal. Eso es lo más interesante. La respiración te lleva al momento de presencia, a estar acá, a estar ahora, a dar vueltas, sino sentirte, sentir qué es lo que está sucediendo. Y recordaba la historia de Ulises, cuando con el canto de las sirenas les pone cera a los oídos a los marineros para que no se distraigan, porque las sirenas atraían a los marineros y los marineros terminaban saltando, cayendo en esa trampa y muriendo. Y él se ata a un mástil para poder seguir dirigiendo. Y pienso que la respiración es esa, la respiración es poderse centrar en el mástil de la verdad, de la tranquilidad, de saber que está todo bien, de poder conectarse con lo que te quieras conectar, con esa parte tan profunda de nosotros mismos, con la verdad universal, con el origen de la vida, con el universo, con el amor de la Madre Tierra, con Dios, como lo quieras llamar, pero saber que hay una cosa que más profunda con la que estás conectado, conectada a través de la respiración. Bueno, ahora vamos al primer ejercicio y el único que vamos a hacer en este vídeo. ¿Por qué? Porque quiero que esto lo comiences a sentir, lo experimentes, que juegues con esto y después vamos a ir a ejercicios que tengan que ver con cómo puedes activar tu sistema o cómo puedes relajarlo, cómo puedes sentir que te llenas de energía o cómo puedes sentir que puedes sedar tu energía para poder, por ejemplo, dormir con tranquilidad. Te cuento algo que es fascinante y es que para respirar se utilizan muchísimos músculos. No es solamente el diafragma, que es lo que más conocemos, sino que hay muchísimos músculos comprometidos y una membrana que también tiene un secreto para nosotros. Nosotros lo que conocemos es el diafragma, que es el músculo, que es un grupo de músculos que atraviesa el cuerpo por la mitad, divide el cuerpo por la mitad, lo divide en dos y que tiene solamente un agujerito que es el que permite que la comida llegue al estómago y que ese conjunto de músculos cuando inspiramos se mueve para abajo. En realidad, cuando se mueve para abajo provoca un vacío en los pulmones y los pulmones necesitan llenarse de aire. Y cuando saca el aire, se mueve para arriba. Ese es el conjunto de músculos que más conocemos y lo llamamos diafragma. Después tenemos otro grupo de músculos que también forma parte de ese sistema y que son los músculos que nos permiten deglutir, que nos permiten tragar, que son los músculos del cuello. Y nosotros ya conocemos esa sensación de algo que quedó atragantado. Y cuando algo queda atragantado, es algo que tampoco nos permite respirar, porque no podemos tragar y respirar simultáneamente. Así que si estamos tragando, no estamos respirando. Y si algo quedó atragantado, quiere decir que la musculatura ahí ha quedado bloqueada. Y que puedes sentirlos cuando tratas de tragar. Entonces tenemos un espacio que va entre el diafragma y el grupo de músculos de la deglución, que tienen que ver con todo el cuello, que nos mantienen también la columna y que tienen que ver después también con los dolores de los hombros, los dolores del cuello. O sea, si estos músculos no están liberados, se producen tensiones que probablemente se solucionarían en el momento en que podamos liberar las tensiones emocionales que nos han quedado grabadas en el cuello. Después tenemos otro grupo de músculos que también son fundamentales para la respiración y que son los músculos pélvicos. Todos los músculos pélvicos, que son los que mantienen los órganos y que son los que en algunos casos, sobre todo en las mujeres que han tenido muchos partos, se pueden debilitar y pueden producir muchos problemas, son los músculos que también se mueven en la parte inferior creando el movimiento del diafragma. Y de esta manera
masajeando todos los músculos de la panza. Si te mantienes sentado mucho tiempo, estos músculos están aplastados y no están activos y no pueden cumplir el objetivo fundamental que tienen, que es el de masajear y ayudar a todos los órganos a que cumplan sus funciones. Y también están bloqueando la respiración. Muchas veces, y probablemente has escuchado, no podemos llegar a la respiración abdominal. Y la respiración se mantiene en esta parte superior. Lo que vamos a hacer a continuación es explorar las distintas partes que se mueven. Pero todavía no terminé porque hay otro diafragma y que para mí fue el más fascinante de todos, porque yo no sabía que existía. Y es una membrana que divide la parte superior de la parte inferior del cerebro, que se junta con la parte, en la parte que conocemos como el centro de respiración, en la parte occipital, se junta con la médula espinal y que es el centro de respiración. ¿Y sabes qué? Ese centro recibe permanentemente una señal eléctrica que hace que tu respiración funcione. Y cuando esa señal eléctrica deja de llegar, no hay forma de volver atrás y no se vuelve a respirar. Al contrario del corazón, que en el corazón sí se puede reanimar, el centro respiratorio no se puede reanimar. Así que de algún lugar estamos conectados para estar respirando y mientras estemos conectados vamos a disfrutarlo. Vamos a empezar ahora con la primera exploración y vamos a sentir qué sucede en la parte que conocemos más habitual y que sentimos en forma más concreta, que es la parte que va entre el diafragma y entre los músculos de glutir, cómo se mueve toda la caja torácica, ¿sí? Así que te propongo que vayas poniendo las manos en distintas partes de tu caja torácica, que respires y que sientas esa parte y cómo sucede la respiración, cómo se mueven las costillas, cómo se mueven los hombros cuando respiras, cómo se mueven las costillas en la espalda. Si quieres, a partir de acá puedes detener el video para poder hacer tu exploración en el tiempo que quieras. Cuando comienzas a explorar la respiración, uno siente que pierde la noción del tiempo, porque estás exactamente centrado en el presente. Así que respira, fíjate cómo se mueve. Cuando hayas explorado lo suficiente, vamos a la segunda parte. La segunda es la respiración abdominal. Ahora vamos a respirar entre lo que es el diafragma propiamente dicho y lo que es la base pélvica. Y normalmente esta respiración la conocemos por esa respiración en la que hacemos una panza muy gorda y cuando exhalamos la panza va para adentro. Y cuando hagas un par de estas respiraciones, a lo mejor vas a comenzar a observar que también toda tu cadera se mueve, que toda la pelvis hace un movimiento. Yo lo estoy exagerando, pero hace un movimiento de hacia adelante, la panza del Buda alegre, y hacia atrás cuando la dejas caer. Y ahora vamos a la parte que para mí es la más fascinante. Es una parte del cuerpo que no la vas a sentir con tanta facilidad porque hay que empezar con una visualización. Pero cuando la comiences a sentir, vas a sentir que aparte se abre todo un mundo de tranquilidad y relajación. Y esa es la parte superior. Te he contado que tenemos este diafragma inferior, este diafragma en el medio del cuerpo, este diafragma en el cuello, y ahora hablaba del diafragma que es solamente una membrana en la cabeza. Bueno, imagínate. En realidad al principio vas a imaginarte porque es así. Los huesos de la cabeza no están totalmente soldados, sino sería solamente un hueso. Y si has visto alguna vez una calavera, habrás visto que tiene como fisuras, que tiene como costuras. Bueno, esas costuras hacen que la cabeza se pueda mover también. Y bien, si los huesos de la cabeza tienen suficiente movilidad, también tu cerebro
tiene suficiente espacio para pensar mejor y para percibir la vida de otra manera. Así que vamos a hacer lo siguiente. Siente cómo en la mitad de tu cabeza se produce esa respiración que hace que los huesos craneanos puedan levemente tener espacio, moverse hacia. Con cada inhalar o con cada exhalar tienen un movimiento muy tranquilo. Para sentirlo mejor, tal vez deberías relajar la lengua. Y ahora estamos haciendo una respiración focalizándonos en lo que sucede entre la garganta y los huesos de la cabeza. Así que también se debería relajar tu cuello. Con cada respiración puedes darle espacio a tus ojos, a tu maxilar, a tu nariz. Bien, te propongo que juegues con esto, la parte inferior, la parte del medio y esta parte de arriba. Y nos vemos en el próximo.